Mujeres, abrimos la sesión de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género del Senado. Secretaria, si nos puede leer la cuenta y la tabla. Presidenta, la tabla de hoy día corresponde a iniciar el estudio de las indicaciones que se formularon al proyecto de ley en materia de tipificación del delito de violación, que es conocido como sin consentimiento es violación. Y respecto de eso, dar cuenta que se recibieron son más indicaciones, pero en el fondo son de la senadora señora Núñez y del senador señor Sangüesa, un grupo de indicaciones y otro grupo de la senadora Pascual. Y una tercera indicación, que es de la senadora Proboste, que se había presentado hace un tiempo, que está en la página 4 del comparado, referida al tema del preservativo durante una relación sexual. Presidenta, no sé, ¿usted quiere que las vayamos viendo o quiere hacer alguna presentación? Yo le pediría, secretaria, si puede, a modo de contexto y de recapitulación, contar un poquito cómo llega el proyecto acá y el espacio, digamos, de indicaciones que abrimos para que todos estemos contestes en la realidad. Bueno, este proyecto se estudió, digamos, con detención, se estudió en general con detención, escuchando a una serie de profesores y especialistas en la materia entre el año 2020 y 2021, precisamente durante la crisis más dura de la pandemia. Fue aprobado en general por la Comisión Especial en la sesión del 20 de mayo de 2021 y ahí se estableció que se fueran presentando las indicaciones para estudiarlo en particular. El texto aprobado en general corresponde al texto aprobado por la Cámara de Diputados, que es una moción, ¿cierto?, de la ex diputada Vallejo y de la diputada Cariola, en el que se reemplaza totalmente el artículo 361 que regula el delito de violación con una redacción bastante diferente respecto del actual. El artículo 361 aprobado en general dice: el acceso carnal o la acción sexual que consistiere en la introducción de objetos de cualquier índole, incluyendo otras partes del cuerpo, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, o cuando se utilizaren animales en ello sin el consentimiento de la víctima, constituye violación y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo o medio en los siguientes casos. 1. Cuando se usa de fuerza o intimidación o cuando exista coacción. 2. Cuando se aprovecha de la privación de sentido de la víctima o de su incapacidad o imposibilidad para oponerse. Se entenderá especialmente que hay incapacidad o imposibilidad para oponerse cuando la víctima haya sido coaccionada por la participación de más de una persona en la perpetración de los hechos. 3. Cuando se abusa de la enajenación, trastorno, anomalía o perturbación mental aún transitoria de la víctima. Se aplicará la misma pena a quien, para realizar la conducta descrita en el inciso primero, obtenga el consentimiento abusando de una situación de vulnerabilidad de la víctima, de una relación de dependencia o una condición de subordinación a la autoridad, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral, así como también en los casos en que se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima o valiéndose de engaño. Cuando la víctima sea una persona menor de 14 años, la pena asignada al delito será la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurra circunstancia alguna. La mera inacción o falta de oposición de la víctima no constituye manifestación de consentimiento. Conforme a esta redacción, en que se, como dice el profesor Mañalich, se fusionan dos formas de violación, ¿cierto?, de mayores de edad y menores de edad, se propone derogar los artículos 362, violación de un menor de 14 años, 363, estupro, 365,
menor de 18 años, de su mismo sexo, sin que medie las circunstancias de los delitos de violación o estupro, y 365 bis. También el proyecto aprobado en general, finalmente, los otros son adecuaciones derivadas de lo mismo que se aprueba al reemplazar el delito de violación. Y también se deroga el artículo 375 que actualmente regula el incesto. Respecto de las indicaciones, Presidenta, la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen reemplazar el encabezamiento del artículo 361, que digamos que está el concepto de violación. Ellos no consignan el consentimiento de la víctima, la falta de consentimiento de la víctima. Luego está una indicación de la señora Presidenta en que también reemplaza este encabezamiento, contiene la materia del sin el consentimiento de la víctima. En el tipo entonces penal se establece, se considera la falta de consentimiento de la víctima. Y luego vienen unas indicaciones diría yo, más bien formales. Luego, en la página 3 está una indicación de la senadora Núñez y el senador Sangüesa respecto de una de las casos, ¿cierto?, en que se entiende que hay violación, que dice cuando se aprovecha de la privación de sentido de la víctima o de su incapacidad o imposibilidad para oponerse. El texto actual dice, se entenderá especialmente que hay esa incapacidad o imposibilidad. La senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen, se considerará especialmente que hay incapacidad o imposibilidad. Luego, la Presidenta propone reemplazar en el inciso tercero, para el caso de que la víctima sea una persona menor de 14 años, la pena asignada al delito será la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, dice actualmente el texto aprobado en general. La Presidenta propone la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Considera medio a máximo solamente. Y finalmente está la indicación de la senadora Proboste, que propone incorporar un inciso final al artículo que regula la violación, estableciendo que se castigará con la misma pena establecida en el inciso primero, o sea, presidio mayor en su grado mínimo a medio, a quien se quitase el condón durante la copulación, valiéndose del engaño o el ocultamiento. Respecto de eso, Presidenta, hay un proyecto que ya ingresó a nuestra comisión, que viene de la Cámara de Diputados, que incorpora un artículo nuevo en el Código Penal y que dice, el que durante el acceso carnal o la ejecución de una acción sexual con otra persona, en los términos del artículo 366 ter, a sabiendas removiere el preservativo sin su consentimiento, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, esto es 61 a 541 días. Perdón, ¿eso último sería la misma pena que se consagra en la indicación de la senadora Proboste? No, la senadora Proboste diríamos que hace igual el caso de la persona que se quitase el condón a una violación, porque le aplica la misma pena, exigiendo sí que sea valiéndose del engaño o el ocultamiento. Y eso sería, Presidenta, más o menos la historia del texto de este proyecto que se está analizando. Muchas gracias, secretaria. Bueno, aquí tenemos la primera vez que revisamos la totalidad de indicaciones que han llegado a este proyecto. Hay un espacio ahí, no sé si podemos, senadora Núñez, hay dos indicaciones, tanto de usted como del senador Sangüesa, y también una mía, que van en direcciones distintas, en el sentido, digamos, de que ustedes están planteando eliminar la referencia al consentimiento en el inciso primero del artículo 361, y por otro lado nosotros estamos reforzando lo del consentimiento. Entonces,
como primero, digamos, en algún minuto si lo puede considerar en su intervención, como para poder argumentar y poder ver si acaso hay alguna situación que se pueda subsanar en ese ámbito y si no, para poder hacer el trabajo después con más tranquilidad. Yo desde ya les propongo que hoy día no votemos, digamos, no comencemos a votar, pero sí que podamos hacer una primera revisión de nuestras opiniones. Eso es un poquito lo que las quiero invitar, si me permiten, senadora Allende y senadora Núñez. Así que dejo la palabra abierta. Senadora Núñez. Sí, gracias, presidenta. Presidenta, nosotros lo que estamos proponiendo en el artículo 361 no es eliminar el sin consentimiento de la víctima, sino que es ubicarlo al final del artículo y en la línea incluso de lo que propuso el propio profesor Mañalich, que expuso en la comisión, porque la idea de esta indicación es adaptarla al vocabulario penal en el sentido de iniciar la reacción con el verbo rector, que señala la acción del tipo penal. En este caso, cuya conducta es antijurídica y en la que recae la pena establecida en el sujeto. Por lo tanto, eliminar la frase desde el inicio, digamos, sin consentimiento de la víctima, porque está expresamente en la parte final del mismo artículo. Y expresamente indica la mera inacción o falta de oposición de la víctima no constituye manifestación de consentimiento. Ahí creemos que está establecido, que hace referencia obviamente, y de lo contrario es mantener el orden propuesto que estamos proponiendo y al final decirlo a lo mejor expresamente, ¿cierto?, sin el consentimiento de la víctima, pero evidentemente la mera inacción o falta de oposición de la víctima no constituye manifestación de consentimiento, va en la misma línea. Entonces, no es que queramos, porque por lo demás es casi la idea matriz del proyecto, ¿cierto? Es reordenar el artículo llevando al final de esta frase que explícitamente hace referencia a la falta de consentimiento. No sé si me explico bien. A lo mejor podríamos Lo que pasa es que yo de la lectura, senadora, perdón, a lo mejor yo estoy media... no veo el final que dices tú, por eso estoy preguntando. ¿En dónde? Página 3, presidenta. Está el texto aprobado en general. Sí. El último inciso, que está en la página 3, en la columna del medio, dice: la mera inacción o falta de oposición de la víctima no constituye manifestación de consentimiento. Eso fue aprobado en general. Sí. En general, ya, no fue objeto de indicaciones, eso se mantiene. Sí. Okay. Claro, entonces la senadora Núñez dice que ahí está el tema del consentimiento. Entonces se lee la indicación de los senadores más este último inciso que está acá atrás. Ya, ahí está. ¿Esa es otra? Sí, no, acá. Es que esta indicación tiene que ir con este último inciso. Por eso que me costaba, porque como no lo veía en la parte de las indicaciones, o sea, yo decía, no te lo encuentro. Sí, no, pero, presidente, o sea, también a propósito de lo que decía la senadora Allende, que no estamos eliminando primero la idea, por decirlo de alguna forma, puede estar distintamente redactado o en distintos lugares dentro del artículo, pero obviamente que estamos de acuerdo con que sin el consentimiento de la víctima, ¿cierto?, constituye violación y será castigado, etcétera, etcétera, pero en esa parte final, que además, insisto, lo recogimos desde la misma propuesta que hace el profesor Mañalich en la comisión y con el objetivo de adaptarla al vocabulario penal y que vaya en orden también prefiriendo o partiendo por el verbo rector. Verbo rector que señala la acción penal. Sí, en ambas indicaciones está el mismo verbo rector, el mismo inicio. Por eso creo que se puede conversar, digamos, si es que aclarado el tema. Sí que me parece bien, sí. En relación a la indicación de... Pregunta, secretaria, disculpe. En relación a la indicación de la senadora Proboste, es una indicación... O sea, la pregunta es porque como hay un proyecto distinto, ¿cuál es la consecuencia de poder incluirlo en este proyecto o tramitarlo enteramente aparte? Estoy preguntándolo como para hacer economía de procesal de tramitación, si es que se puede, o en estricto rigor son consecuencias muy diferentes. Es un poquito la pregunta técnica que le quiero hacer. Alguien podría decir que esto no es estrictamente idea matriz, ¿ya? Pero lo que yo entiendo,
sea, por eso ustedes tienen que decidirlo. Aparte de que existe este proyecto que llegó de la Cámara, es que aquí lo que se dice es que se va a castigar con la misma pena. Dice, con Sí, la misma yo pena que del delito de violación. entendí la diferencia entre el proyecto Claro. y la Exacto. indicación. O sea, Exacto. la pregunta es, nosotros podemos hoy día, por ejemplo, modificar la indicación de la senadora Proboste si es que no estuviéramos de acuerdo con la pena, para que Sí, quedara claro. más conforme al proyecto Sí. de ley que llega de la Cámara, si eso es factible y no es muy complejo, o en defensor la misma idea de la senadora pasa a la otra, al otro proyecto. El tema es violación? ¿Es constitutivo de violación el asunto de quitarse el preservativo? Es tan obvio. Claro que ella, claro, en la indicación dice que se quitase valiéndose del engaño o el ocultamiento, pero ¿es violación? Buena pregunta. Okay. Yo por lo menos creo que ese es un tema que hay que como revisarlo. Lo que pasa es que solo tiene sentido, perdón, a propósito de la pregunta, tiene que ver con, yo lo entendería como parte de las ideas matrices del proyecto por la falta de consentimiento y no por el acto final de violación. Solamente por eso tendría relación, digamos, tiene la mitad de la idea matriz, una cosa así, por así decirlo, digamos, no la totalidad. Podría ir entonces en otro artículo. Exacto. Por eso, estoy viendo cómo está una parte de estudio para poder ver efectivamente después si llegamos a otra. Senadora Allende, usted pedía la palabra. Sí, Presidenta, yo recibí, no sé si ustedes también, pero en fin, un correo de una abogada feminista bastante activa y donde yo comparto, pide reforzar más el hecho de que la cónyuge en el acto, digamos, si es sin consentimiento, realmente sea violación, porque en este país y culturalmente nunca se ha visto que una relación sexual forzada dentro de un matrimonio por parte del cónyuge o pareja sea visto como violación. Y para nosotros esto es muy fundamental. No es solo cuando es un grupo, que es un poco lo que ocurrió con la manada y que inspiró este proyecto, sino que también al interior del matrimonio o relación de pareja. Y la verdad es que yo creo que tiene razón, entonces habría que estudiar si está suficientemente y si no, buscar, traer una indicación o lo que sea necesario, pero considerarlo efectivamente como reforzar aquello porque, como dije, culturalmente es como bien laxo, se acepta, se entiende, no se cree que sea violación porque simplemente son marido y mujer o pareja y es la típica cultura patriarcal la cual se piensa que el hombre tiene todo ese derecho porque simplemente es el marido, punto. Entonces yo creo que ese tema para mí por lo menos es muy relevante. Yo coincido plenamente con el correo que recibí, lo comparto y habría que ver una forma de reacción que se refuerce esta idea. Sí, yo también recibí comunicaciones en ese tenor de más de una persona. De hecho, precisamente se está pidiendo reforzar también la consideración, y aquí también sería como esa idea, la otra mitad de la idea matriz, digamos, porque estaría en función de la categoría de violación y del no consentimiento, digamos, ¿no? Por lo tanto, claro, acá pocas veces realmente se reconoce, digamos, la violación dentro del matrimonio o dentro de una relación de pareja, efectivamente. Ha costado bastante. Entonces también está esa solicitud de poder estudiar ese ámbito y por lo tanto también creo yo que sería un espacio de trabajo para nuestros asesores, si les parece, estudiar la idea, digamos, a partir de estas propuestas, a ver qué podemos establecer. Senadora Núñez, ¿tiene alguna otra? Yo también, Presidenta, estoy de acuerdo con aquello y también concuerdo en que es parte de la idea matriz del proyecto. O sea, no podemos estar, si vamos a avanzar en esta línea, en supeditar o que no quede claro que el delito de violación no depende de la situación contractual de la mujer. Y evidentemente si se requiere un refuerzo en ese artículo, estoy de acuerdo con que a través del trabajo de nuestros asesores se avance y asesoras se avance en aquello. Y también no sé si hay alguna propuesta, a lo mejor desde ya que se haya recibido desde más sectores o en forma más reiterada, como poder a lo mejor
darle una lectura. Creo que sería bueno a lo mejor en este punto aprovechar esa instancia. A mí por lo menos no me llegó una propuesta No, de era la texto, idea, ¿no? pero ya, perfecto, ya, ok. Recibía la idea, entonces estoy de acuerdo con que se refuerce en el articulado. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, senadora, no hay ninguna propuesta de redacción. Yo estoy leyendo aquí por lo menos la nota que me llegó a mí Sí. y efectivamente es la descripción de los casos y no una propuesta de redacción, así que podemos sí hacer expresarles en todo caso a las personas que nos estaban escribiendo si tienen alguna idea concreta que podamos también socializar con los integrantes de la comisión, con las integrantes de la comisión, ¿no? Para ¿alguien más en relación a esta materia? Hay un par de indicaciones que son absolutamente de forma, de redacción, la eliminación, que de hecho se coincide entre el senador Sangüesa y quien habla de eliminar la expresión de o la palabra de en la primera causal del 361, cuando se usa de fuerza o intimidación o cuando exista coacción. El de está de más ahí. Eso es muy... Y la senadora Núñez, claro, es bien... Sí, puede ser esa. Y la otra que no me parece compleja, porque también la veo bien de forma, no sé si los abogados o las abogadas nos pueden corregir, pero la indicación que reemplaza la expresión se entenderá por se considerará también es bastante... mejora la redacción, digamos, la hace más precisa, pero no está cambiando el sentido del artículo, digamos, ¿no? Para nada. Así que, si les parece, para dejar avanzado algo, En todo dejemos caso, sí, esas Presidenta, dos. por supuesto. En todo caso, Presidenta, cuando se usa de fuerza, eso lo... ¿Se estila? No, el Código Penal actual lo dice así, cuando se Mm. usa de fuerza o intimidación, y aquí le agregan además, o cuando exista coacción. Pero es una forma de escribir. Entonces, Presidenta, daría por aprobada... Perdón. Sí. Antes que entrar a esa, que son más sencillas de forma... A ver, tengo una duda en el siguiente sentido. indicación. En esto de la violación, en el artículo 361, cuando en el texto general dimos una serie de circunstancias, ¿verdad? Sí. De la cual se produce, digamos, este acceso. Entonces, está el punto 1, Sí. cuando se usa, bueno, de fuerza es como extraño, pero... Y en el punto 2, que yo sé que es como la inspiración de este proyecto, cuando se aprovecha de la privación, sentido de la víctima sin capacidad, en fin, se entenderá o se considerará, cualquiera que sea la indicación, especialmente cuando hay incapacidad o imposibilidad para ponerse, cuando la víctima haya sido coaccionada por la participación de más de una persona en la perpetración de los hechos. Está bien, por supuesto, pero también puede ocurrir que no sea necesariamente que haya varias personas para que tú no hagas oposición. O sea, perfectamente puede ocurrir incluso con una sola persona, pero la víctima no necesariamente tiene ni por qué estar obligada a presentar resistencia. O sea, puede ser absolutamente una reacción defensiva o un shock o lo que quede paralizada y no necesariamente va a presentar resistencia. Entonces aquí es muy tenue lo que quiero decir, pero creo que es importante que no vaya a quedar como la idea de que se considera violación más específicamente o más claramente cuando, como es sin consentimiento, pero ese consentimiento se tenga que manifestar de alguna manera con una oposición, y no necesariamente es así. Creo que eso es bien relevante también, eso no me lo dijo la feminista, lo estoy diciendo yo ahora, al leer el punto 2 y las definiciones. No sé cómo abordarlo, pero yo lo dejaría también como para estudiarlo. Sí, aquí de lo que usted está comentando, senadora, yo creo que se puede, si uno hace la lectura de corrido, digamos, del punto 2, entre los dos puntos, después del punto seguido también pareciera que implicara más de una persona, pero en estricto rigor la primera parte del inciso está explicitándolo solo en la parte de la privación de sentido, la incapacidad o la imposibilidad. Una forma, a lo mejor, de resolver esto es separar el inciso 2 en dos partes, cosa de poder mantener un enunciado general que es uno o más y especialmente cuando sean varios. O sea, creo que ahí está puesto el punto que usted coloca, puede ser una buena
salida para que la estudien o vieran otra, digamos, pero yo creo que esa es una posibilidad, me parece, sí, atendible. Que por la rapidez no terminemos efectivamente generando una lectura tan rápida que asume que la falta de sentido, de consentimiento, la incapacidad, la imposibilidad de oponerse, finalmente depende de la cantidad de hechores y no de la falta de consentimiento, digamos. Y eso es lo que queremos evitar que se confunda, digamos. Bien, ¿les parece que votemos esas dos indicaciones más formales para haber avanzado? Presidenta, porque antes está la indicación de la senadora Núñez y del senador Sangüesa, que dicen para reemplazar el número 1 por el siguiente. Esa es la primera, reemplazarlo entero. Sí. Cuando se usa coacción o intimidación. Que es un poco... No, cuando se usa coacción o intimidación, no, es así, lo reemplaza. ¿Dónde? Página 2. ¿Ya? Aquí donde dice, en la última columna, ¿cierto? Dice número 1, esa es la primera indicación de la senadora Núñez y del senador Sangüesa para reemplazar el número primero, antes del cambiar el D, lo reemplazan entero, cuando se usa coacción o intimidación. O sea, ese sería uno de los casos en que, bueno, se entiende que hay violación, cuando se usa coacción o intimidación. Pero yo... Sí, porque eliminaste fuerza. A ver, el proyecto indica como el primer caso cuando se usa, bueno, dice de fuerza o intimidación, y la propuesta, no, a ver, perdón, cuando se fuerza o intimidación, o cuando exista coacción, ¿cierto? Eso fue lo que, ya, ahí está completo, exactamente, cuando se usa de fuerza o intimidación o cuando exista coacción. Y la coacción en materia penal se entiende que contiene la violencia o fuerza física y psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a hacer algo contra su voluntad. Por lo tanto, con coacción entendemos que está, que se logra, que está incorporada, que se entiende, ¿cierto?, que también es cuando se usa fuerza. Y obviamente intimidación lo mantenemos. Acá además, bueno, hicimos un cambio de orden simplemente para indicar que cuando se usa coacción o intimidación, para una mejor reacción, pero también podría ser cuando se usa intimidación o coacción, da lo mismo el orden, ¿cierto? Entendiendo que si eliminamos fuerza, que haya intimidación primero que coacción, pero lo que perseguimos es que no se repitan las ideas, las palabras, los verbos, cuando además en materia penal coacción ya se entiende que contiene la violencia o fuerza física y psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a hacer algo, simplemente para ir como en la línea de los términos penales que hoy día tiene nuestro ordenamiento y no porque queramos eventualmente dejar afuera la fuerza propiamente tal como uno de los casos, ¿cierto?, en donde se va a entender que hay una violación. Eso. ¿Tienen algún comentario técnico que hacernos con respecto a esta misma propuesta de indicación, Secretaría? Ah, ya. El diccionario dice coacción, dice fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona, dice, para obligarla. No, sí, claro. El problema es que la palabra fuerza, claro, bueno, se está usando hace muchos años en el Código Penal y no sé si eso lo podrían mal utilizar, que ahora no apareciera y estuviera coacción o intimidación. Es una cosa como medio abstracta, pero... O sea, Presidenta, yo no Podría es ser una hasta cuestión de fondo, por eso ¿cierto? digo, podría ser hasta redundante y no tenemos problema. Sí, claro, porque además lo que o sea, lo que agregamos fue coacción, ¿cierto? Estamos indicando ahora como que exista la coacción. Yo mantengo coacción, pero si se agregó coacciones, también entiendo que ha sido como precisamente para poder tener más amplitud y no reducirlo. En cambio, la fuerza está dentro de la coacción. Antes estaba más limitado, pero entiendo perfectamente el punto que plantea la señora secretaria, porque
claro, la fuerza se ha venido ocupando desde los romanos, o sea, literalmente, pero en la interpretación de los casos para poder establecer o no que existe una violación, yo sí creo que con la coacción queda incorporado, ¿cierto?, subsanado el tema. Pero bueno, insisto, si eso puede el día de mañana llegar a producir alguna duda, que no creo sinceramente, no tengo ningún problema, digamos, en retirarla. Pero sí creo que... En mantener la redacción original, digamos. Claro, mantener la redacción original, pero sí creo que estamos siendo redundantes y además no yendo en la línea, al menos de lo que se entiende en materia penal, por coacción. Sí, sí, Presidenta. Sí, yo insisto porque coacción es una cosa que exige un ejercicio más, esta es una opinión, un ejercicio del uso más o por lo menos popularmente, ¿cierto? Coaccionar es como le va presentando de alguna manera. En cambio, la fuerza, estamos pensando en la violación, es ocupar la fuerza tal como la pensamos, ¿cierto? La fuerza física. ¿Ah? No sé, sujetar a la persona, tirarla, no sé. Bueno, lo que se entiende en un caso de fuerza una acción en la más violación. directa versus Claro, una es que a lo mejor en ese más... caso, obviamente que la interpretación, me imagino, iría por la línea de la fuerza física, porque en el caso de la coacción, que también tiene que incorporar la fuerza física, y siendo un concepto más amplio, también Incorpora abarcaría la la violencia fuerza psicológica. y bueno, y dependiendo de la interpretación de los tribunales en su momento, hasta, entendiendo por coacción, hasta no sé si violencia económica, pero... Dejarla encerrada pero, en una pieza, por ejemplo. por ejemplo. No permitirle la salida. Eso también es una acción de coacción. Sí, Y no sin a puede... lo mejor tener fuerza. Exacto. Pasamos la llave. Sin utilizar Bueno, pero hay un una ejemplo. agresión directa, digamos. Sí, yo le daría una vuelta, senadora, si nos permite, Sí, para lógico. poder... Bien, no sé si les parece que podamos quedar hasta acá y el próximo martes retomar con un espacio de trabajo de nuestros asesores y asesoras para las indicaciones que están actualmente expuestas hoy día en el comparado que nos presenta la Secretaría Técnica, que siempre agradecemos, por supuesto, como trabajo, y que en función de ese trabajo que puedan hacer los asesores y asesoras, poder ver, sumar también la idea que nos planteaba la senadora Allende a propósito de las comunicaciones que hemos tenido algunas senadoras en relación a reforzar la situación del sin consentimiento en las relaciones de pareja, en las relaciones conyugales, como algo expreso también, digamos, ¿no? Como parte de la violación. ¿Eso les parece? Como acuerdo, digamos. Lo tomamos como acuerdo. Senadora Allende. Sí, también parece que hay una opinión de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Ellos quieren, o los profesionales que tienen que realizar los peritajes post-violación, ellos quieren una definición más amplia o flexible de vagina. Sería bueno estudiar ese tema, porque son ellos los que están llamados después a ejercer aquello. Parece que hay algunas dificultades, creo que es importante y relevante ver aquello. Pero parece que en principio lo que entienden por una definición un poquito más amplia, más flexible, es que para una penetración de vagina no necesariamente romper el himen, por decirlo así. Entonces ahí hay un tema que es importante que se pueda dirimir bien o estudiar bien también, que sea parte de los asesores donde se incorpora o está más, eso es algo como que ellos tienen que realizar post violación el peritaje, pero bueno, por algo lo han planteado porque debe haber ahí algún tema para las comprobaciones que no es menor. Nosotros queremos que se facilite y no que sea un obstáculo, entonces, y siempre revictimizando, que es lo peor. Entonces hay que prestar atención a aquello. Secretaria. Ahora sí, la comisión recibió una audiencia cuando la senadora Allende fue presidenta de la comisión. Recibimos ahí a la sociedad ginecológica, sí, y explicaron ese tema. Hay una presentación. Sí. No sé si Sería quiere, bueno si la hacemos. pudiera reenviar a todos los integrantes de la Perfecto. comisión esa presentación. Sería muy bueno para poder Perfecto. tenerla a la vista también para el trabajo de nuestros asesores. Correcto. Durante estos días. Perfecto. Bien, si no tienen más opiniones,
levantaríamos la sesión para la cual fuimos convocadas y nos convocamos el próximo martes. Sí, levantamos la sesión. Sí, pero que llegó la senadora Carvajal para decirle que...